¿Cuántos saben que nosotros podemos provocar a gozo a Dios? ¿Sabes que cuando hay gente que provocan gozo en Dios, provocamos que las promesas de Dios se manifiesten, pero de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria? Cuando Dios disfruta el ambiente que le hemos creado, nosotros provocamos que Él empiece a pasearse por el lugar. Y cuando Dios se pasea por un lugar y se pasea disfrutando el ambiente, nosotros provocamos milagros. Nosotros provocamos milagros porque cuando Dios se pasea y disfruta lo que está viendo, todo lo que Él ha dicho que va a hacer se va a cumplir. Y por eso empiezan a ocurrir milagros. Y cuando ocurren milagros también ocurren manifestaciones donde las fuerzas del mal que habían ocupado ese lugar salen corriendo. ¿Por qué? Porque el mal, la tiniebla, no puede soportar el gozo del Señor. Dicho sea de paso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso hace que Satanás sepa que este lugar o que ese lugar en particular ya no puede permanecer. Él tiene que salir. No puede volver. Porque Él sabe que en ese lugar se levantó una fortaleza. Y esa fortaleza la creó la presencia de Dios, que disfruta el ambiente que hay en ese lugar. Ahora, es bien importante que entendamos esto. Dios es el único que tiene el poder para hacer esos milagros. Pero en nosotros está el poder de crearle un ambiente a Él. Es nuestra responsabilidad crearle un ambiente a Él. Al precio que sea. Y si nosotros entendemos que crearle un ambiente a Dios va a provocar que Él venga, se pasee y sus milagros y maravillas comiencen a ocurrir, ¿quién no estará dispuesto a decirle al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero prepararte ese ambiente? Yo quiero prepararte ese ambiente. Hay un salmo que impresionó mi corazón de una forma tremenda, porque cuando lo estoy leyendo, después de tantos años de haberlo leído, el Espíritu me muestra que ese salmo es un salmo que expresa una voz profética. ¿Por qué? Porque es el sentir del corazón de Dios. Es el sentir del corazón de Dios. En otras palabras, este salmo es el Espíritu Santo hablando, diciendo cómo Dios se siente cuando nosotros le preparamos a Él un ambiente que le agrada. Y dice así el Salmo 133. Y ya todos saben, bueno, la mayoría sabe de qué se trata. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es Dios mismo diciendo: gente, pueblo mío, para mí es delicioso al punto que me lo saboreo el verte en armonía en medio de tu casa. Verte disfrutando de tu esposa. Verte disfrutando de tu marido a pesar de lo cabezón que es. Pero la capacidad que te he dado
de amar en esperanza contra esperanza. La capacidad que te he dado para cubrir en amor los defectos de tu mujer. Esa capacidad que te he dado por mi espíritu te capacita para tú poder guardar una relación de armonía a pesar de nuestras debilidades. Y cuando ustedes me crean ese ambiente de armonía, yo no puedo evitar disfrutarlos, gozármelos, saboreármelo. No me provocan a llegar y me provocan a quedarme allí. Eso es lo que ocurre en las iglesias donde hay unidad. Eso es lo que ocurre en las familias donde hay unidad. Y todas las iglesias y todas las familias que disfrutan de unidad saben que la unidad tiene un alto precio. Los lugares que son bien unidos, no creas que es porque todos se parecen o porque todos tienen los mismos intereses. No se crean que es porque la gente que está ahí son gente bien inteligente. En los lugares donde hay unidad es porque hay gente dentro de ese grupo que pagan un alto precio. Son la gente que callan cuando otros hablan. Esas son la gente que hablan cuando los demás callan por estar enchismados. Y hablan con la intención de reconciliar. Y muchas veces no porque ellos hayan pecado, sino porque se echan el pecado de los demás encima y asumen la responsabilidad de lo que está ocurriendo y se humillan buscando la comunión y la reconciliación. La unidad tiene un alto precio. Porque mucha gente comenzaron pagando ese precio cuando estaban en el primer amor. Pero llegó un momento en que empezaron a cansarse. Y por eso la Escritura dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo lo está diciendo y todavía lo repite en la mañana de hoy? Porque todos nos cansamos. Porque hay veces que decimos, estoy harta de que este matrimonio se sostenga por mí. Sí, porque es por mí que esto se ha sostenido. Y hay otros que dicen, porque yo soy el que siempre tengo que asumir la iniciativa. Y yo soy el que siempre tengo que terminar humillándome. Y yo soy el que siempre tengo que venir y pacientemente abrir la puerta. Soy yo el que siempre. Pues ¿sabes algo? Para esa gente que siempre, el Señor te dice, tú me has provocado mucho gozo a mi corazón. Gracias a esa paciencia que has tenido, tú has complacido mi alma, te dice el Señor. Y si en algo te anima a que sigas luchando, a que sigas perseverando, a que sigas sembrando, aunque todavía después de tanto tiempo no has visto fruto, pero si sigues sembrando, yo te prometo que algo extraordinario, sobrenatural, espectacular va a ocurrir en medio de ti. Y tú verás que es cierto. Y te comprobaré que es cierto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solo tú,
tu casa será salva. Dice ese salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabes? El óleo significa aceite, y el aceite simboliza unción. ¿Y sabe lo que el Señor nos está diciendo? Paga el precio si tienes el valor de obedecerme. ¿Sabes por qué? Porque el que me obedece no busca recompensa de los hombres. El que me obedece busca mi recompensa. Y te pregunto yo, ¿cuándo he defraudado a alguien? Porque mi recompensa es grande, no solo en esta vida, sino en la venidera. Y si esta vida te negó una recompensa, en la vida venidera, el Señor te redoblará la recompensa. Porque Él ha dicho que nadie quedará sin la recompensa debida a sus sacrificios de amor. Y la Escritura nos dice que cuando nosotros le preparamos un ambiente de armonía, y ahora entendimos que el ambiente de armonía no viene por default. Ahora sabemos que si hay armonía es porque alguien dentro de ese conjunto de gente, alguien, por lo menos uno, está pagando un alto precio. Que llora mientras otros ríen. Que dobla rodillas mientras otros se entretienen. Y dice la Escritura que para ese lugar Él va a cumplir esta promesa. Hay una unción especial. Hay un óleo de Dios que viene sobre la vida de los que pagan ese precio. Pero ¿sabe cuáles son una de las características de Dios? Que tú ganas la guerra, pero el botín de guerra todos lo comparten. Y eso significa que aunque fuiste tú el que libraste la guerra, porque fuiste tú el que estuviste dispuesto a sufrir agravios por amor a Jesús y al Evangelio, vendrá sobre ti una unción especial. ¿Y sabe qué significa el que venga sobre ti y sobre tu casa esa unción? Satanás no soporta un lugar donde hay unción, porque para empezar, la unción pudre yugos. No hay ataduras que se mantengan, no hay ataduras que se mantengan cuando hay un lugar donde fluye la unción de Dios. Y sabemos que hay creyentes que viven atados. Y eso es una incongruencia y no se supone que ocurra, pero sabemos que hay gente que se sientan en las bancas de la iglesia y alaban a Dios, pero tienen un carácter condenado. Sí, son ese tipo de hombres que son súper amigables y súper gentiles y son gente, pero sociables tremendamente. Candil de la calle y oscuridad de la noche. Y significa esto, que son bien amables con todo el mundo, menos con su esposa. Y le ministran a los hijos de los demás, menos a los suyos. Y la gente de su casa se sienten tristes porque lo ven como se manifiesta fuera de la casa, pero cuando llega a la casa se encierra en una burbuja y siempre está de mal humor. Esos son hombres de Dios atados.
¿Y sabes por qué te lo digo de esa manera? Porque yo era uno de ellos. Y a mí no me complace decir lo que voy a decir. Pero yo vengo de un avivamiento en Puerto Rico. Yo fui de aquellos jóvenes que se levantó en la ola del avivamiento de los años 70, donde el Espíritu de Dios invadió las universidades de Puerto Rico. Y en esa ola nosotros fuimos arrastrados. Y conocimos a Dios en la calle, no en la iglesia. Conocimos la gloria de Dios en los campos universitarios. Vimos milagros y vimos maravillas. Y nosotros entramos en esa dimensión de lo sobrenatural, del poder del amor de Dios, y nuestras vidas fueron transformadas. Yo me enamoré de Mildred y nos casamos con esa certeza de que íbamos a ser un hogar poderoso, porque me casé con una mujer que estaba enamorada de Dios, y yo igual. Gente de oración, gente de ayuno, gente que nos movíamos en los dones del Espíritu, gente ganando almas para Cristo a diestra y siniestra, apasionados por el Señor. No había otra cosa que no fuera Jesús. Pero dentro de nuestra casa nos estábamos comiendo por los rabos. Dentro de nuestra casa estábamos constantemente peleando. Ella viene de un hogar matriarcal a la N, allá no sé dónde, donde mi suegra es la que reparte el bacalao. Donde mi pobre suegro yo le tenía lástima, porque aquello era un adorno así en su casa, y ella le ordenaba que se sentara ahí, y ahí se quedaba sentado hasta que le diera la próxima orden. Y yo me sentaba al lado de mi suegro para provocar que ejercitara las cuerdas vocales. Y yo en la sala de la casa me sentaba al lado de él y le hacía preguntas, y mi suegra salía corriendo de la cocina a contestar la pregunta que yo le hice a mi suegro. Y yo le tenía que decir: suegra, es con él que estoy hablando. Por favor, por favor. Ella me respeta mucho. Y yo vengo de un hogar machista militar. Yo abrí mis ojos en un campamento militar en Alemania. Y toda mi vida estuvimos en un ambiente militar. Vivimos en casas de bases militares. Entonces, mi papá era un militar machista. Imagínate que era machista, que yo siendo un chiquillo, un día salí corriendo y traté de abrazarlo por algo, como una alegría que me dio, no sé, ni recuerdo. Y él me empujó por el pecho y me gritó y me señaló y me dijo: jamás vuelvas a hacer eso. Yo pensé que le había pisado un callo o algo, no sé. Pero para mi sorpresa, sus palabras fueron: los machos no abrazan a los machos, y que sea la última vez que tú me abraces. Se acabó. Entonces yo vengo de ese ambiente. Vengo de un ambiente donde si yo me reía, mi papá me decía: los machos no se ríen, tú tienes que estar siempre serio. Vengo de un ambiente donde mi papá cometió adulterio, donde mi papá hizo y deshizo. No se iba de la casa, pero tampoco pedía perdón, porque los machos no piden perdón. Los machos asumen consecuencias. Ese tipo de rigidez de hombre duro. Vengo de un hogar donde mi papá nunca lo vi dándole cariño a mi mamá. Ni siquiera lo vi caminando con ella de mano. ¿Por qué? Porque los hombres que son cariñosos son flojos. Son hombres fresitas. Yo vengo de ese ambiente. Y yo juré que yo nunca sería como él. Y yo dije: no seré como él. Y cuando le ofrecí matrimonio a Mildred, yo le dije: Mildred, yo voy a ser diferente, mi hogar va a ser diferente. Nosotros conocemos a Cristo.
Pero del dicho al hecho hay un gran ¿qué? Trecho. En otras palabras, con la boca es un mamey. Y para los extranjeros, mamey es una fruta bien dulce. Entonces, ahí yo descubrí que los hombres y las mujeres de Dios podemos estar viviendo una doble vida y estar viviendo una hipocresía. Yo fui el hipócrita que profetizaba desde los altares. Yo era ese hipócrita que predicaba desde los altares tremendos mensajes. Y con la misma boca que profetizaba y con la misma boca que predicaba poderosos mensajes, con esa misma boca insultaba a mi esposa cuando nos montábamos en el auto y íbamos hacia casa, gritándole, hasta dejarla llorando. Y yo sé que el Espíritu Santo de vez en cuando trataba de redarguirme y lo hacía, pero yo tenía una justificación. Yo le decía, Señor, tú sabes que yo tengo razón. Está bien, se me fue la mano, pero tú sabes que yo tengo la razón. Y así estuve viviendo, pastoreando y viendo maravillas en la iglesia. Hasta el día que nació nuestra hija. Y el día que nació nuestra hija, que para poder aprovechar el tiempo que ya se me está acabando, yo fui un amante de los niños toda mi vida. Y yo amo a los niños. A mí los niños me apasionan y yo soñaba con el día que yo fuera papá. Y cuando nació mi hija, se puede imaginar como yo estaba en aquella sala de parto. Y cuando nace mi hija, el doctor que me veía así tan emocionado, me puso la niña en las manos. Y yo con la emoción que tenía la levanté y le dije al Señor, Señor, yo quiero que mi hija te ame. Eso es todo lo que yo te pido, una hija que te ame apasionadamente. Y el Espíritu Santo me dijo, a la medida que tú te comportes como Jesús, a la medida que tu hija vea cómo tú tratas a su mamá, a esa medida tu hija se va a enamorar de mí. ¿Sabes qué yo entendí ese día? Ese día yo entendí por qué muchos hijos de creyentes, cuando llegan a la edad de independizarse, se van de la iglesia. Ese día yo entendí por qué hay muchos hijos de creyentes que son la segunda y tercera generación, que aun cuando están en la iglesia, pero están apartados dentro de la iglesia. Y no están apartados dentro de la iglesia porque la iglesia sea irrelevante y la iglesia perdió su norte, no. La iglesia sigue predicando un poderoso mensaje, pero ¿sabe por qué están desconectados? Porque descubrí ese día que nuestros hijos se enamorarán de Dios a la medida que nosotros volvamos a enamorarnos el uno del otro. Porque nuestros hijos son los mejores que pueden entender que cuando hay armonía en un hogar, cuando el papá y mamá a través de los años, pasan los años y las décadas y se siguen amando y se siguen respetando y siguen disfrutándose el uno del otro, ellos mejor que nadie saben que eso es producto de que Dios mora en medio de ellos. Pero cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, pero no podemos vivir en ese nivel de armonía, comunión, respeto y honra uno por el otro, la imagen de Dios se distorsiona delante de sus ojos y se le hace bien difícil creer lo que aquí se predica. Pero la Escritura dice, si tú hoy tomas una decisión de esforzarte
Si hoy tú tomas una decisión de pagar un precio que va a ser alto, vas a sufrir y vas a llorar, pero recuerda esto, el amor es sufrido, no es nada nuevo. Pero si tú estás dispuesto a pagar ese precio, el Señor te dice: yo haré un compromiso contigo y por causa tuya traeré una unción a tu casa, y esa unción pudrirá yugo, romperá maldiciones generacionales. Satanás perderá el vínculo que tenía con tus generaciones pasadas, que llegó hasta ti. Pero por causa de tu obediencia, ese yugo se va a romper, y a partir de aquí en adelante tus generaciones disfrutarán de paz. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Rocío. ¿Cuántos han visto el rocío de la mañana? ¿Sabes que el rocío son esas gotitas de agua, que es la condensación que ocurre por el frío de la noche, y cuando toca las hojas de las plantas empiezan a producir esas gotitas, y tú ves eso en la mañana y eso te inspira frescura? ¿Y sabes lo que el Señor te dice? Si tú me preparas ese ambiente en tu casa, yo no solo voy a traer unción sobre ti, sino que la frescura de Dios se va a meter en tu casa. Mira, y tú sabes lo que significa la frescura de Dios en tu casa, que cuando la gente, tú abres la puerta y la gente entra, hacen: aquí se respira algo diferente. Y no es el Glade que pusiste en la pared, no es el plugin que pusiste aromático, no es eso. Es la frescura de la rosa de Sarón, del lirio de los valles, que se pasea en tu casa. Y que se pasea en tu casa no porque todo el mundo se lo merece, se pasea en tu casa por causa tuya. Se pasea en tu casa por causa tuya. Y sabes que tú puedes ser la cabeza, el sacerdote de la casa, pero tú puedes ser la mujer, esa profetisa de Dios, que decidiste asumir ese comportamiento. Pero sabes, quizás tú puedes ser el hijo menor de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque hay hijos que han traído la unción que pudre yugo y han traído la frescura de Dios a su casa. Hay hijos que han pagado este precio, y hay hijos que, por pequeños que sean, han discipulado a sus hijos, a sus padres, y les han amonestado con respeto y en amor, y los han ayudado a entender que el comportamiento correcto no es el que se está manifestando en la casa. Hay hijos pequeños que han dado tal modelaje de Cristo, de la personalidad de Cristo, que han provocado que sus padres se arrepientan, y han provocado inclusive que sus padres se reconcilien entre sí. Y por causa tuya el Señor traerá esa frescura. Estaba yo en la cocina, en el comedor de casa, compartiendo con mi hija, cuando ella regresaba los viernes de la escuela de medicina en Río Piedra. Nosotros vivimos en Mayagüez, y ella pues venía todos los viernes a estar el fin de semana en casa. Y siempre ese viernes hacíamos el happy hour, que es el encuentro de toda la familia con nuestra hija. Y compartíamos el viernes con ella, y hablábamos y nos poníamos al tanto. La noto un poco extraña y le pregunto qué le pasa, y ella me dice: es que mis compañeras de hospedaje se quedaron en el hospedaje y le dijeron a sus padres, ellas son todas cristianas, y le dijeron a sus padres, que son todos cristianos,
que ellas se tenían que quedar para estudiar por un examen el lunes. Y yo vengo y le digo a mi hija, hija, pero ¿por qué no te quedaste tú también? Tú no tienes que venir todos los fines de semana. Si tienes que estudiar, hubiese sido bueno que te quedaras con ellas estudiando juntas y el lunes pues estar mejor preparada. Me dice, papá, es que ellas le mintieron a sus padres. No hay tal examen el lunes. Y yo le digo, pero no entiendo. Y me dice, sí, es que ellas, cuando yo les cuestioné, ellas me contestaron que ellas decidieron quedarse el fin de semana para refrescarse. Pero yo les dije, ¿pero refrescarse de qué? Pues ellas me dijeron que su familia siempre están como perro y gato. Siempre hay discusiones y siempre hay un ambiente bien hostil. Pero donde peor se pone la cosa son los fines de semana. Porque es donde más tiempo pasan juntos. Y ellas dijeron, Frances, nosotros nos vamos a quedar para refrescarnos de ese ambiente. A mí se me salieron las lágrimas. Porque ella me dijo a mí, tú no tienes idea, papá, cómo yo cuento los días. Cuando llegue el jueves yo estoy ya culeca. Porque el viernes voy para casa. Porque no hay un lugar más refrescante para mí que llegar a mi casa. Y a mí se me salían las lágrimas, porque yo sé que ese no era el ambiente que había en nuestra casa. ¿Y sabes algo? Yo mismo no creía que era posible tener un ambiente así. Yo mismo, como nunca lo había vivido, como yo nunca supe lo que era eso, yo nunca creí. Yo decía, sí, podemos tener un mejor ambiente, pero tener un ambiente así, yo nunca creí que era posible. Con una casa llena de gozo, una armonía, que pudiéramos pasar días y semanas y pasar tiempo disfrutando, que llegar a casa sea lo mejor que nos pueda pasar en el día. Cuando que hay gente que trabaja en horas extras, no porque lo necesitan, sino porque mientras más tarde llegue a casa, mejor. Hogares de cristianos. ¿Sabes? Si tú estás dispuesto a pagar el precio de tener un hogar así, vas a tener que modelar. Y mientras modelas, te van a señalar, te van a ridiculizar y te van a decir, ¿y ahora qué te picó? Ahora quieres hacerte el más espiritual de la familia. Y van a buscar la manera de sacarte de tiempo. Pero el Señor te dice, persevera, confía en mí, porque yo traigo sobre ti una unción especial y voy a traer sobre ti una frescura tremenda. ¿Y sabes qué ocurre cuando la frescura de Dios viene sobre ti? Que cuando la gente de tu casa empiezan a tener problemas, pero te ven a ti en paz, ¿sabes qué va a pasar? Que se van a acercar a ti cuando menos tú te lo imagines. Se van a acercar a ti y te van a empezar a hacer preguntas. O sencillamente te van a decir, ¿puedes orar por mí? Y cuando tú empieces a escuchar esas pequeñas peticiones, ¿puedes orar por mí? Ya sabes que la frescura de Dios está sobre ti. Porque te vas a convertir en una persona atractiva dentro de tu propia casa. ¿Tú sabes cuánta gente... Yo predico este mensaje y me dicen, pastor, eso estuvo lindo, pero no hay profeta en su propio pueblo. El Señor reprenda al diablo que estés tomando palabra de Dios para justificar tus pecados. Porque cuando tú realmente vives el evangelio como Jesús lo vivió, ¿quiénes fueron parte de su equipo apostólico? Sus propios hermanos de sangre. Así es que el mismo que dijo, no hay profeta en su propio pueblo, tuvo a su propia familia siguiéndolo a él. Quiere decir que nosotros también podemos disfrutar de eso mismo. Finalmente la Escritura dice, porque allí, di conmigo, porque allí. ¿Dónde es allí? Donde hay armonía. No es en casa,
Es donde quiera que haya armonía. Y si es en tu casa, allí, dice la Escritura, envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué significa bendición en este contexto? Bendición en este contexto significa prosperidad. Y el Señor lo que te está diciendo es lo siguiente. Escúchame bien. Si tú estás dispuesto a pagar este precio, yo te voy a bendecir. Mi gozo sobre ti te dará fortaleza. La unción quebrará yugo y te ayudaré a pelear la pelea. La frescura de Dios te convertirá en alguien atractivo. Pero también voy a bendecir todo lo que tus manos toquen. Voy a prosperar todo lo que hagas. Todo lo que hagas, Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir. Un médico se me acerca diciéndome, todo frustrado, yo diezmo en cantidad. Y usted sabe que yo doy y doy fuera de los diezmos y he sido sumamente generoso. Pero yo no veo prosperar mi práctica. Yo no disfruto lo que hago. Yo no veo que se desarrolle nada en mi vida y me siento frustrado. Y el Espíritu me habló a mi corazón para preguntarle: ¿y cómo tú tratas a tu mujer? Y la esposa estaba al lado. Y cuando yo hago esa pregunta, ella rompe a llorar. Y él la mira y dice: ¿por qué tú lloras? Porque el pastor dio en el clavo con esa pregunta. Tú sabes cómo tú eres conmigo. Tú sabes cómo tú eres con nuestros hijos. Tan grosero. Y yo no me he atrevido a decirte nada porque me come. Pero ahora que el pastor está aquí, te lo digo. Y él, por respeto a mí, aguantó aquello. Pero fue tan duro para él que se fue de la iglesia. 2 años después regresó y me dijo: pastor, me va de mal en peor. Todo, en mi casa, mis hijos, mi matrimonio, mi práctica. He decidido regresar y comenzar por donde usted me dijo: reparar el corazón de mi esposa y tratar de restaurar a mis hijos que ya son grandes. Y yo le dije: te voy a ayudar. Y comenzó. Y ¿sabe? Hoy su esposa es una mujer radiante, una mujer llena de sonrisas, de gozo. Disfruta tanto. Hoy él tiene a sus hijos más cerca que nunca de él. Y tienen una familia bellísima. Y Dios ha prosperado y prosperado y prosperado y bendecido la vida de ese hombre. Todo estaba estancado. Por más que diezmaba, todo estaba estancado. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice: si tú vienes a traer una ofrenda al altar y tú vienes a traer tus generosos diezmos al altar, con tanto orgullo que lo haces por la cantidad de dinero que es, ¿no te has dado cuenta que tu dinero es dinero contaminado? Aunque sean grandes cantidades de dinero, pero es dinero contaminado. Porque el dinero santificado es el dinero que tú traes cuando tienes comunión con tu familia, cuando tienes comunión con tu mujer, con tu marido, cuando tienes comunión con tus hijos. Y por eso la Escritura dice: tú vas a traer una ofrenda, pero ahí te acuerdas que tienes un rollo ahí sentado. Lo tienes ahí sentado, no está ni lejos, está ahí sentado. Tienes un rollo. No te atrevas a poner un centavo en ese altar, porque a mí no me interesa tu dinero. Mucho más que tu dinero, lo que quiero es que restaures tu relación con tu marido. Así que deja el dinero, apártalo por ahí y vete a la banca donde está tu marido trancado, donde está tu esposa trancada, herida, y vete allí disimuladamente y pídele perdón. Dile: mujer, mi amor,
Hoy yo quiero darle al Señor un diezmo puro. Hoy reconozco que yo había estado dando mucho dinero, pero era dinero sucio. Ahora quiero honrar a Dios viviendo en casa el evangelio de verdad como se tiene que vivir. Y ¿sabes algo? Tú me conoces, yo soy un hombre difícil. Tú sabes, esposo mío, que yo tengo por corazón una araña pelúa. Porque reconozco que soy rencillosa, reconozco que soy peleona, reconozco que soy bocona y gritona e irrespetuosa. Pero ¿sabe? Hoy yo me arrepiento de eso. Yo quiero ganarme el corazón de mis hijos y yo quiero dar una herencia a mis nietos de armonía y bendición. Yo quiero que el gozo del Señor llene mi casa. Yo quiero que la unción proteja mi hogar. Yo quiero que la frescura de Dios atraiga gente a mi casa. Que en la sala de mi casa, en el comedor de mi casa, haya gente que conozcan a Cristo. Y yo quiero que Dios prospere nuestras finanzas y prospere nuestras vidas. Y sabe que el Señor dice, para ponerle el cherry al bizcocho, porque allí, en un ambiente de armonía, enviaré yo no solo bendición, enviaré vida eterna. ¿Y sabe qué esto significa? Que los inconversos que viven en tu casa, que los apartados que viven en tu casa, cuando ellos vean tu gozo, que no es afectado por los problemas, que no es afectado por la tiraera, cuando ellos ven la unción que hay sobre ti, esa autoridad espiritual que hay en ti, cuando ellos vean esa frescura que te hace tan atractivo, tan atractiva, cuando ellos vean que todo lo que tú tocas se convierte en oro, ellos van a decir: Centella, ¿qué hago yo aquí comiendo algarroba? Yo quiero conocer a ese Cristo, yo quiero conocer a ese Dios. Y el Señor envía vida eterna. Y los inconversos y apartados de tu casa vendrán a los pies de Cristo. Y disfrutarás de tener una familia entera que adora y ama al Señor. ¿Todo por qué? Porque alguien estuvo dispuesto a pagar el precio. Algunos me dicen: pastor, pero es que el matrimonio es de dos. Bueno, yo creo que sí es cierto que el matrimonio es de dos. Para que una familia se dañe, hacen falta dos o más. Pero para restaurarse, con uno es suficiente. La pregunta es: ¿quién es ese uno? Yo vine por alguien. Yo llegué aquí por alguien. Ese uno tiene que ser lo suficientemente humilde para no ocultarse entre la multitud. Ese uno tiene que ser lo suficientemente humilde para levantarse de su butaca. Y al levantarse con eso dice: yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona que tú uses para traer armonía, para traer paz a mi casa. Yo quiero ser esa persona que atraiga las bendiciones de Dios, que atraiga el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo quiero ser ese que traiga gozo a mi casa, que traiga unción, que traiga frescura, que traiga vida eterna, que traiga prosperidad a mi casa. Yo quiero ser esa persona.